Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a esperar que se sume gente, así comenzamos el vivo. Bueno, el tema de hoy es situaciones de vida ante la nueva realidad, modo pandemia. Y esta vez voy a hablar yo. En este tiempo, desde junio del 2020 hasta la actualidad, estuvimos haciendo entrevistas con profesionales destacados de la psicología y de otros ámbitos para hablar de la salud mental y la psicología. La verdad que estoy muy agradecida. Muchos de los participantes fueron profesores míos. Hola Elena. Profesores míos, supervisores, compañeros de la universidad. Y bueno, este septiembre fue atípico porque nos atravesó a toda la pandemia en la Argentina con diferentes situaciones. Aumentó el índice de personas afectadas y a nivel particular y de vida, los entrevistados también tuvieron situaciones particulares, porque en lo que sucedió en Argentina, que en las provincias aumentaron los índices de infectados, entonces algunas de las personas que yo iba a entrevistar estaban atravesando situaciones difíciles de vida, y particularmente en mi vida también pasó algo particular y importante, que fue que mi mamá de 80 años se operó, así que estando en Posadas y yo acá en Capital Federal, con la cuestión de la pandemia no pude ir. Entonces también pasaron situaciones de vida. Entonces fue también algo que me hizo ruido y dije, bueno, ¿por qué no hablar de las situaciones de vida en esta pandemia? ¿Qué nos pasa en nuestras vidas ante la pandemia que no tenga que ver con la pandemia, pero que nos afecta? Entonces, recorriendo un poco lo que pasó desde que nos enteramos de esta situación de la pandemia en el mundo y que escribieron nuestros grandes intelectuales, ¿no? Desde la psicología. Entonces, empecé a leer, hace mucho vengo leyendo a psicoanalistas de otros lugares, de España, de Chile, de Argentina, que bueno, de donde yo soy, pero más que nada siempre leía a ver qué pensaban estos otros intelectuales que ya estaban atravesando situaciones de confinamiento, de apertura, y qué pensaban, ¿no? Entonces, algunos de los artículos que fui leyendo a partir de esto fue que hablaban de esta nueva realidad, de cambios en la conducta, rememoraban cuestiones de otras épocas como la peste negra, la Primera Guerra Mundial. Algunos decían que era una situación transitoria, que volvían después a la normalidad. Algunos daban tips, que todos caímos en esto, ¿no? De dar tips, de decir, bueno, ¿por qué no nos levantamos temprano? En las personas que están en cuarentena, ¿por qué no se hace gimnasia? Se come sano, se acude al humor, a la rutina, como para paliar a las personas que estaban en esta situación de estrés constante porque son trabajadores de la salud. Bueno, cuídense, usen barbijo, hagan estas cuestiones de cuidado personal, no se encuentre con. Entonces iban dando tips, ¿no? A partir de esta situación nueva, que era la cuestión de la pandemia. Después en Chile hablaron, estoy nombrando a algunos colegas, psicólogos, psicoanalistas, sociólogos, hablaban que no era una nueva normalidad, que el uso de barbijo no daba esta cuestión de nueva normalidad, por ejemplo. Después colegas de Brasil decían que el no cuidado de la salud, esto de salir todos y no tener cuidado de la salud, por no usar barbijos, por no el aislamiento, diferentes posturas.
diferentes posturas ante la misma realidad. Pero ¿qué sucede, no? Con esta nueva realidad. ¿Qué pasa? ¿Hay tips? ¿Sirven los tips a la hora de enfrentar esto nuevo? ¿Es algo que nos va a afectar? Creo que sí, que ya nos afectó a todos. Que no es algo que va a pasar sin dejar huella, sin dejar marca. Creo que sí, ya nos marcó. Eso pienso. Y esto no solamente lo pienso, sino que lo veo en mi práctica clínica y en mi propia vida. Porque no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo atravesar esta pandemia y tener alguna situación de enfermedad un familiar en esta pandemia. ¿Qué pasa si no es un coronavirus? Si se tiene que operar. O una situación que no es enfermedad, un embarazo. ¿Qué sucede? ¿Tiene que ir al hospital? ¿Va a tener que tener ese bebé en la casa? ¿Qué pasa con las relaciones humanas? Es lo mismo. En esta situación de pandemia hay miedo, hay incertidumbre. ¿Me va a contagiar? ¿No me va a contagiar? ¿Está aislado? ¿No está aislado? ¿Está dentro de mi ámbito, en mi casa? ¿No está en mi casa? Cambia. La verdad que todo cambia. Entonces no es algo de el uso o no de barbijo. Creo que afecta y trasciende. Entonces, esta nueva normalidad, yo lo pensaba desde la cuestión del celular. Por eso pongo modo pandemia, como cuando uno dice modo avión. Cuando sube y estás en la altura pone modo avión y después lo baja y volvemos a la normalidad. En cambio, este modo pandemia, ¿será que cuando salga esta situación podemos sacar y decir volvemos a la normalidad? ¿Qué tipo de normalidad? ¿Existe la normalidad? ¿O va a ser un nuevo modo que nos va a servir o nos va a cambiar totalmente el chip? Esa es mi pregunta, porque veo, escucho, siento con mis pacientes que sucede esto. Ante esta nueva pandemia, a esta nueva realidad, los trasciende, los transforma, positiva y negativamente. Positivamente, sacar los recursos internos, transformar y hacer cuestiones y situaciones, cosas que nunca hicieron en su vida. Yo veo esto, pacientes, personas que hacen cosas que nunca hicieron en su vida. Entonces no es intrascendente, no es una cuestión que no nos va a cambiar intrínsecamente, intrapsíquicamente. Creo que sí, nos va a cambiar intrapsíquicamente. Nos está cambiando intrapsíquicamente. Es un nuevo modo que puede quedar como modo o puede quedar como nuevo chip, pensando en el celular, ¿no? Como para hacer una analogía. Entonces, estos artículos que leía y que estuve leyendo hasta, siempre leo artículos nuevos de colegas, me nutren, me sirven. Cuando hablan de, no es una nueva normalidad el uso no de barbijo, ¿sí? Hay un cambio intrapsíquico. Puede tomarse como traumático, puede ser como transformador. No solamente lo traumático es algo que nos hace una situación patógena, patológica. Nos puede transformar intrínsecamente para algo mejor, para algo nuevo, algo creativo. Como hablaba Silvia Blechman, que el psiquismo es abierto. Es abierto. Silvia Blechman es una gran autora argentina, que si tienen la posibilidad de leerla, la lean, porque realmente ha escrito muchísimo. Pero ella hablaba de un psiquismo abierto. Entonces sí, yo estoy de acuerdo con esto. Entonces, lo que sucede adentro de nuestro psiquismo con esto, o nos hace un nuevo modo que nos sirve en este momento, como el modo avión, modo pandemia. En este modo me adapto. Si era artista y no puedo trabajar, ¿qué hago? ¿Trabajo vendiendo comida? ¿O qué hago? Hago otra cosa, algo nuevo. ¿Me sirve para ahora o me va a servir siempre? ¿Voy a ser la misma persona? Hola Inés. ¿O voy a ser otra persona distinta, con otros recursos? Pensando en esto de la pandemia, a mí me hace eco
en situaciones que han pasado en la vida. La peste negra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, situaciones extremas, situaciones de extrema supervivencia, personas que vivieron en la cárcel, personas que estuvieron aisladas en el desierto. ¿Cómo volvieron? ¿Volvieron igual o volvieron diferentes? No creo que esta situación extrema nos haga volver iguales. Lo estoy viendo en mi clínica. Algo que no era impensado, tengo pacientes que lo han hecho para sobrevivir y no lo veo como algo malo. Lo veo como un potencial, una gran fortaleza, que tuvieron que acudir a ella para sobrevivir. Y creo que es esto, de sobrevivir como especie, como seres humanos, ante esto nuevo, que nos invade, que nos ataca, pero es otro ser vivo. El virus es otro ser vivo, que también quiere sobrevivir. Entonces, una lucha. Y pensando en esto, me acordé de Freud. Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis. Este año ya cumple otros años más de 100 años de su obra. Y en la tercera parte de su obra, que es muy interesante, que está la parte más rica para mi entender de su teoría, era la época de la guerra. Él atravesó las guerras, era judío en las guerras. Así que imagínense en la Segunda Guerra Mundial un judío escribiendo. En esta tercera parte de su obra, porque yo tengo las obras completas de Freud desde Editorial Nueva, que es López Ballesteros, él nada más ni nada menos, él habla de, en este libro, de lo siniestro. De lo siniestro. Lo habla desde el alemán. Entonces dice, lo siniestro, unheimlich, en alemán, lo siniestro, forma uno de estos dominios. No cabe duda que este dicho concepto es próximo a lo espantable, angustiante, espeluznante. ¿No? Entonces este virus es lo siniestro, lo espeluznante, lo atrapante, lo que uno no se imagina. Y está en contraposición del Heimlich en alemán. Íntimo, familiar, secreto, doméstico. Entonces es la contraposición de lo siniestro a lo doméstico. Y esto, quédate en casa, quédate en tu hogar, en lo conocido, no te expongas a lo siniestro. No te expongas a lo siniestro. Lo siniestro pensando haciendo una analogía al virus. Es algo desconocido, no lo conocemos, es ominoso, es siniestro, es espeluznante. Y lo otro es lo hogareño, lo conocido. Nos estamos enfrentando a algo desconocido. Nunca antes sucedió. Y aunque existió la peste negra, era en otro contexto. Entonces, era otra historia, otras personas. Esto es totalmente nuevo. Por eso causa estas cuestiones de miedo, ansiedad, angustia. En este mismo libro habla de inhibición y síntoma de angustia. Nada más ni nada menos. Habla de el más allá del principio del placer, que es muy interesante. Habla de las pulsiones, de todo esto que se escapa a nuestro psiquismo, lo que nosotros no podemos tener registro, que queda en nuestro inconsciente. En este mismo libro habla de la guerra, de los traumas de la guerra, del porqué de la guerra, por qué las personas acuden a la guerra. Entonces, más allá de lo que uno pueda pensar o no de Freud en estos tiempos, donde la mujer tiene otro lugar,
donde su discurso muchas veces está pensado como machista, ¿no? Esta cuestión del falo, del pene, ¿no? Yo lo pienso desde una cuestión más teórica, más histórica. Sigmund Freud fue el primero que habló de sexualidad. En la época victoriana, donde no se hablaba de sexualidad. Habló de un inconsciente, donde todo era consciente. Y habló de esto, de lo siniestro. Y habló en tiempos de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, un judío hablando en guerra. Entonces, hace poco fue el Año Nuevo Judío. Entonces, es interesante pensar así. Yo creo que es muy interesante hablar, pensar o leer a personas que han sobrevivido a la guerra en estos tiempos, que han sobrevivido a una pandemia, que han sobrevivido a un virus, a un trauma, a una situación límite. Porque estamos en una situación límite, a todo nivel. Yo veía qué pasaba en Europa en la pandemia, qué pasaba en América en la pandemia, qué pasa en África en la pandemia. Y yo veía en las noticias los rostros, el semblante de las diferentes personas. No es lo mismo en Europa que en América, que en Latinoamérica, y ni pensar en África. En África el semblante yo veía más tranquilo. Atravesaron tantas pandemias sociales, económicas, de injusticia, que para ellos es diferente. Para Latinoamérica es diferente una pandemia. Para Europa es diferente una pandemia. Y que para cada individuo es diferente una pandemia. Esto sí, hace mella, hace huella, nos transforma. No vamos a salir iguales. No vamos a salir iguales. Es un nuevo modo de vida. Es un modo pandemia. Es un nuevo algoritmo, algo nuevo en nuestro dispositivo que vamos a cambiar y que a algunos nos va a cambiar el chip. No sé si usar la palabra traumático. Yo usaría la palabra cambio, más que trauma. Más que trauma usaría la palabra cambio. Nos moviliza, nos cambia, nos transforma. Esa es mi reflexión y es lo que estuve pensando y es lo que estoy viendo en mi clínica como psicóloga y en mi vida. En mi vida. En la vida de todos, de todas, de todes. Esta situación nos atravesó en lo más profundo de nuestro ser. Y nos cambió, nos está cambiando. Entonces, sí, es un antes y un después de esta situación. Este virus se nos metió en nuestro chip para transformarnos. En las personas que ya teníamos recursos psíquicos de resiliencia, ya habíamos atravesado situaciones de movimiento, de transformación. Esto lo que hizo fue buscar en lo más íntimo de nuestro ser recursos para salir adelante, para sobrevivir. En otras personas no, arrasó. Entonces, ¿qué se ve a nivel social? Muchísima agresión, enfermedades, ataques al corazón, situaciones de muchísimo desborde social, negación. Hay personas que no creen que exista el coronavirus, que no creen, que no pueden aceptar que existe la muerte, que niegan la muerte, que un número no es una persona. Porque a las personas que mueren debido a la pandemia no se las vela. Y es otro tema, velar, hacer este duelo de las personas queridas. Esto no está sucediendo. Entonces es un número más para muchas personas. Y existe el coronavirus y existe la muerte. Entonces, realmente es una nueva realidad. Yo no diría una nueva normalidad, porque hay que pensar que qué es para cada persona la normalidad, pero sí una nueva realidad, una nueva modalidad de relacionarse, un nuevo modo de vida,
que no solo es el barbijo, que no es solo el cuidado, que no es solo el contacto o no contacto. Hay un movimiento interno, hay un movimiento social y hay un movimiento mundial. Entonces, en esto, ¿qué sucede? Hay personas que son más solidarias, que crean redes, que salen, que construyen algo nuevo, algo creativo, salen con más luz, con más poder interno, y hay personas que no. Entonces, esto sí es visto y por eso me hizo pensar en esta nueva modalidad, modo pandemia, pero yo iría más lejos. Un nuevo modo chip, un nuevo chip. Nos estamos transformando. Y por eso hago por ahí referencia a las personas de la posguerra, a las personas que atravesaron situaciones de vida extremas, de extremo aislamiento, un tsunami, la bomba en Hiroshima. Esas personas no volvieron a ser las mismas personas, las que sobrevivieron. No son las mismas. Esto arrasó. Es inevitable, no se puede esperar, es algo siniestro, que no tiene nombre, es desconocido, como dice Freud, es desconocido. A esto desconocido nos da terror, nos da angustia, nos da síntomas. No es lo conocido, no es el hogar, no es este refugio, que sería el contrapuesto de lo siniestro, ¿no? Por eso esto, quédate en casa, quédate en lo conocido, quédate en lo que sabes, en lo que te puede cuidar. Ese mensaje es claro. Y hay otros mensajes que al menos en Argentina han aparecido como la primera línea de batalla, ¿no? Los esenciales. Es interesante ir pensando estos nuevos significantes y cómo van afectando a cada uno. Entonces viene por ahí mi reflexión y lo que estuve pensando en este tiempo. Y lo que estuve leyendo también, porque los colegas en diferentes lugares del mundo han escrito muchísimo, muchos tips para sobrevivir, como decía, ¿no? Esto de hacer gimnasia, de cuidarse, de acudir al humor, en las personas que están aisladas, de cuidar tu sistema inmune. Funciona hasta un tiempo, pero este aislamiento que se extendió en Argentina, hasta un tiempo funciona, pero sabemos lo que sucede con el encierro en nuestro psiquismo. Y las personas que están expuestas constantemente y el estrés, no solamente es exponerse al virus, sino de ver la muerte al lado, en tu compañero de trabajo, en tu colega. Es arrasador, es ver constantemente la muerte. Entonces, por eso hablo y hago una comparación con esta última parte de la teoría de Freud, del más allá del principio del placer, del porqué de la guerra, del malestar en la cultura, porque él escribió en épocas de guerra. No es casual que haya escrito el más allá del principio del placer en esa época. Esto que arrasa, que irrumpe nuestro psiquismo, que no tenemos ni un tipo de elemento para entender qué es lo traumático. ¿Qué es lo traumático? Es esto, que irrumpe, que no tenemos cómo digerirlo. Por eso, las neurosis de guerra, ¿qué hacen? Uno que tiene insomnio, ¿no? Sueños traumáticos, no se puede dormir, ansiedad, angustia. Es lo que está pasando, estos son los síntomas que están pasando. Angustia, dificultad para dormir, trastornos en el tiempo. Es similar, es muy similar. Por eso hago esa aclaración, que estos escritos de Freud son interesantes para releer en esta actualidad. En homenaje también a su trayectoria y pensando desde su teoría y desde esta época histórica. Hay muchas cuestiones que podemos en este momento totalmente estar en desacuerdo de su teoría. Era un hombre en 1800. Tranquilamente tenía otro pensamiento y era otro contexto. Pero en cuanto a la guerra, en cuanto a sus escritos en épocas de guerra, es interesante volver a leerlo.
Y también leer lo nuevo. ¿Qué pasa con estos autores en Europa? ¿De qué hablan? ¿De qué habla un español en este momento? En este momento de rebrote, de que volvió otro psicoanalista en Italia, que hasta un momento estaba hablando de la vuelta a la normalidad, a esta nueva normalidad, y ahora hay rebrotes. O en Latinoamérica. No es lo mismo un psicoanalista, una persona de la psicología en Chile, en Brasil o en Argentina o en Estados Unidos, no es lo mismo. En cuanto a su teoría, las personas podemos tener las mismas situaciones de angustia, incertidumbre, de sentir lo siniestro, de no saber qué hacer ante esto nuevo, o tener recursos internos y decir, voy a sobrevivir, voy a hacer un cambio interno, voy a hacer algo que nunca hice, voy a parir en mi casa, voy a enfrentarme a una situación que nunca antes me enfrenté de abuso de autoridad. Estoy dando ejemplos clínicos. Voy a hacer algo que nunca hice y me va a transformar. Por eso digo que es un cambio no solo de modalidad, es cambio de chip. Es cambio de chip, como haciendo la analogía del celular, ¿no? Hay un cambio de chip. No es lo mismo. No vamos a salir iguales. Nadie sale igual luego de algo tan fuerte que uno no espera. Traumático, siniestro, de guerra. Pensando en Freud, ¿no? Pensando en Freud. Y pensando también cómo se habla. Cómo los presidentes hablan. Primera línea de fuego. Los esenciales. Quédate en casa. El enemigo peligroso. Son significantes importantes para tener en cuenta. Entonces, creo que esa es mi reflexión y que sí, al principio de esta pandemia, hola Claudia Flores, ¿qué tal? Hola Bauro Micheli, ¿qué tal? Al principio de la pandemia teníamos esta idea de, bueno, con algunos tips que nos pasaban colegas, o por ahí pensábamos nosotros, vamos a salir, organicemos una agenda, hagamos gimnasia. Es más que esto, es un cambio interno, importante, estructural, psíquico. No es tan liviano, Pasaron los meses, es un nuevo escenario. Hola Clau, es un nuevo escenario. Y claro, totalmente de acuerdo, no será igual después de la pandemia. Ya no es igual. Y no es un entretiempo, porque cuando volvamos, tengamos o no la vacuna, ya no somos iguales. Por eso hago la comparación de las guerras. Las personas que salieron de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, no salieron igual, no salieron de la misma manera. Salieron con más recursos, pero salieron con una experiencia tan fuerte que los transformó internamente, psíquicamente, como modalidad adquirida. Es un cambio en el psiquismo, es un cambio, una huella importantísima, que a todos nos atraviesa, a todos nos transforma y no pensamos igual que el año pasado. Las prioridades no son iguales que el año pasado. Nuestra vida ha cambiado, nuestro modo de relacionar ha cambiado. Volver a la normalidad, para empezar, la cuestión de la normalidad es, ¿qué es normalidad, no? Pero no va a ser lo mismo, ya no es lo mismo. Y esta incertidumbre instalada, porque
al menos en Argentina, ¿no? Se abre y se cierra constantemente la cuestión del contacto con las otras personas. Eso solo hace huella, hace mella en nuestro psiquismo. El uso de barbijo hace mella. Al no ver el rostro, el no contacto hace mella. Entonces, no creo que sea algo tan intrascendente y que después, cuando acabe esta situación, vamos a ser iguales. Yo veo ya cambios estructurales. Veo en mis pacientes, veo en la vida personas que hicieron cambios de raíz, de residencia, de trabajo, de estilo de vida. No es poca cosa. Entonces, este modo pandemia se está instalando, se está instaurando, se está inscribiendo en nuestro psiquismo. Ahora, ¿cómo salimos? Vamos a salir diferentes, distintos, con una herramienta nueva de supervivencia y conectándonos a las otras especies, a lo biológico, no solo lo psíquico, sino lo biológico, el poder adaptarnos para sobrevivir y marcar otras prioridades, y la importancia de la vida, del cuidado de nuestra vida, porque esto lo que hace es pensar, lo primero es la vida, lo primero es nuestro cuidado como seres que habitamos el planeta Tierra, que somos uno más de otros seres que habitan el planeta Tierra. Entonces nos ubica en un lugar dentro de este gran ecosistema, nos reubica. Entonces claramente hay un cambio, y un chip nuevo. Yo lo festejo. Para mí no es algo negativo, al contrario, es algo muy positivo. Lo festejo, lo celebro la vida, celebro esta posibilidad de poder hacer este cambio estructural, de tener otras prioridades y principalmente el cuidado y la protección de nuestra vida, de nuestros seres queridos, de crear redes, de generar empatía, de generar compasión, valores que se han perdido y que en este momento yo veo que se recuperaron. Del compañerismo, estoy hablando de mujeres que me han contado que tuvieron situaciones muy difíciles que entre mujeres se ayudaron. Situaciones que se solucionaban en hospitales. Personas que me han comentado que tuvieron que hacer cambios de residencia para conectarse con su familia, para ayudar a su familia. Entonces es algo grandioso y algo hermoso que se vuelva a conectar con los valores tan importantes, los valores humanos. Esto transforma y nos afecta a todos y puede ser una buena oportunidad a pesar de todo. Claro, es una gran oportunidad a pesar de todo. Gracias a todos es una oportunidad. Y es una oportunidad de un cambio muy profundo, pero un cambio con mucha luz, con mucha esperanza, para los que se animen a hacer ese cambio, para los que se desafíen a hacer ese cambio. Es fuerte. Es de valientes. Estoy hablando nada más ni nada menos de Sigmund Freud. Yo estoy tomando la tercera parte de la obra de Sigmund Freud, del más allá del principio del placer. Cuando él habla de más allá del principio del placer, cuando él habla de inhibición, síntoma y angustia, cuando él habla del porqué de la guerra, cuando él habla de su última teoría del aparato psíquico, nada más ni nada menos, que después Lacan lo retoma, que después grandes autores lo retoman. Pero él lo escribe en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, siendo judío, perseguido. Esa es su historia. Bueno, los psicoanalistas entenderán lo que estoy hablando, pero las personas que no son psicoanalistas también. No es lo mismo escribir en una guerra, no es lo mismo escribir siendo perseguido, atravesando esto. Por eso digo,
¿Por qué no buscar qué pasó con los sobrevivientes de Hiroshima? ¿O qué pasó con las personas que sobreviven a un exilio? ¿O las personas en África, con todo lo que atravesaron? Yo creo que estamos en una situación que tenemos que empezar a leer a personas sobrevivientes. Porque esta pandemia habla de la vida y de poder vivir. Primero sobrevivir y después vivir de la mejor manera, con un cambio estructural. Por eso pensé en Freud. Además que hace poco tiempo se cumple un aniversario de su obra y que muchos psicoanalistas en Argentina escribieron sobre él. Yo pensé desde la cuestión de la pandemia y de su cuestión histórica. Porque esto es histórico y nos atraviesa a todos. Depende el lugar donde estemos, depende nuestra situación más o menos favorecida. Por eso digo, no es lo mismo una persona que está en este momento en un barrio popular, que no tiene agua, que no tiene luz, que está en extrema pobreza, con sus derechos vulnerados, a una persona de clase media alta, con su sueldo, con sus comodidades, con su asistencia, en su casa cuidada, a una persona que está trabajando en un hospital en terapia intensiva. Enfermero que tenga las 24 horas un turno y atendiendo a muchísimas personas en esta situación. No es lo mismo, afecta a todo de diferente manera y no es lo mismo. Entonces, las personas que niegan lo que nos está pasando es porque están negando la muerte, que es un número más, Este conteo que vemos todos los días en la televisión es un número más que representa una persona que tiene una familia, que atraviesa una vida, que tiene una vida y que ni siquiera en muchos lugares se la puede velar, se la puede despedir. Pero existió, tuvo una vida, tuvo una historia. Por eso, el que niega que existe el coronavirus está negando tanto la vida como la muerte. Es difícil. Hace poco he escuchado una encuesta de una consultora, investigadores en Córdoba, capital, acá en Argentina, que hablaban que casi un 50% niega la existencia del coronavirus. Entonces esto me llamó muchísimo la atención. Están negando la existencia tanto de la vida como de la muerte. Nada más ni nada menos. Entonces, claro que existe. Los invito a que visiten un hospital, los invito a que hablen con un médico, a ver qué les comenta sobre lo que está sucediendo actualmente. Existe, nos atraviesa, nos afecta. Entonces, no es un dato menor. Es muy importante esto. Pero también es importante poder acudir a estos recursos internos. ¿Qué nos pasa ante esta emergencia? ¿Qué nos pasa ante esta situación extrema? ¿Qué recursos internos tenemos para sobrevivir, vivir y recrearnos? ¿Qué recursos tenemos ante esto? ¿Cómo podemos sobrevivir de la mejor manera? Así que esta fue mi reflexión, pero basada no solamente en lo que viví con mis pacientes, sino en esta vida en general, en lo que vi en mis investigaciones con otros colegas, en mis charlas con otros colegas, pero más que nada en la clínica. En la clínica he visto esto, que en años anteriores no he visto. Realmente situaciones de vida extremas y de mujeres que han hecho actos muy valientes, solas, totalmente solas, porque ante la pandemia ni siquiera pudieron ir a una consulta médica. Entonces, esto he visto cambios y decisiones de transformaciones increíbles de vida, de cambio de residencia, de cambios de vida, de cambio de trabajo.
de pensar parir en la propia casa, siendo que muchísimas personas ya hace años no se paren en la casa. Ahora mujeres que han tenido que tener su hijo en su casa. Encuentros de familiares que se han evitado para protegerlos a estos familiares y han estado solos estos familiares ante situaciones de extrema vulnerabilidad social. Entonces, esto es lo que me hace pensar a mí y retomar la teoría de Freud de esta última parte, del más allá del principio de placer, del porqué de la guerra, del malestar en la cultura. Es la tercera parte de su teoría. Más que por ahí pensar en esta nueva normalidad. Hay que pensar qué es normalidad, qué es anormalidad, qué es realidad o realidad psíquica, qué es. Son por ahí preguntas que uno se hace y que en este momento son interesantes también para reflexionar y pensar cómo estamos posicionados ante este enemigo invisible, que me pareció tan interesante, lo siniestro de Freud, ¿no? Lo siniestro. Que él habla de esto, de lo ominoso, de lo siniestro, lo terrorífico, a diferencia de lo que es tan conocido, hogareño. Esto es muy interesante, el que quiera puede recurrir a leer este artículo de Freud, Lo siniestro se llama, que me inspiró para hablar en este momento. Y bueno, estoy abierta a las preguntas, a los comentarios y agradezco muchísimo a las personas que se conectaron hoy. Bueno, muchísimas gracias a los que se conectaron. Voy a guardar el vivo y la semana que viene tenemos otra invitada y le agradezco a todos los que se conectaron hoy. Que tengan buenas noches. Un beso a todos.